Hola a todos y bienvenidos a Spanish with Antonio. El supermercado está al lado de la farmacia. Hay un supermercado al lado de la farmacia. En el vídeo de hoy os traigo un poquito de gramática. Quiero que sepáis diferenciar estas dos oraciones que, aunque puede parecer que el significado es igual, no lo es en absoluto. Estas dos oraciones tenían dos verbos diferentes, el verbo hay y el verbo está. Es decir, el verbo haber, hay, haber, en su infinitivo, y el verbo estar, está, estar, en su infinitivo. Estos dos verbos se utilizan por lo general para conocer o decir la existencia o localización de un lugar, una cosa o una persona. Pero ¿cuándo utilizamos uno de los verbos, haber, y cuándo utilizamos el otro, estar? Este punto gramatical, aunque pueda parecer muy básico, da problemas a estudiantes incluso muy avanzados de español, porque equivocarse en la utilización de un verbo u otro no impide la comunicación. Sin embargo, el hecho de que no impida la comunicación no implica que no sea un error que siempre podemos solucionar. Pues vamos a empezar explicando la principal diferencia entre el verbo haber y el verbo estar. El verbo haber es un verbo impersonal, es decir, no se conjuga con todos los pronombres personales. Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos. Haber solo tiene una forma verbal y es la forma hay, en presente, por supuesto. De modo que no podemos decir yo hay, tú hay o él hay, sino que es un verbo que no tiene sujeto y por tanto es invariable. Por otro lado, estar sí que es personal, es decir, lo vamos a conjugar con todos los pronombres personales, yo, tú, él, ella, etc. De modo que, por ejemplo, en presente sería yo estoy, tú estás, él está y así con todos los pronombres personales. Esa es la principal diferencia. Pero, ¿cuál es la función de hay y cuál es la función de estar? Vamos a empezar por el verbo haber. El verbo haber en este contexto tiene dos funciones principales. La primera se utiliza para preguntar por un lugar del que no sabemos la existencia, del que no sabemos nada. Imaginaos que os mudáis a una ciudad, por ejemplo Granada, una ciudad nueva para vosotros. Entonces, cuando llegáis, le vais a preguntar a una persona de la calle que ya vive ahí y que conoce la ciudad: ¿hay una farmacia por aquí cerca? ¿Hay una farmacia por aquí cerca? Estamos preguntando por la existencia de una farmacia. Nosotros no conocemos la ciudad o la zona y no sabemos si hay una farmacia. Entonces le estamos preguntando a este señor si existe esa farmacia. Y la otra función sería la respuesta que nos va a dar este señor. Este señor va a afirmar o a negar que existe o no existe una farmacia. Por ejemplo, nos va a decir sí, hay una farmacia al lado del supermercado, o no, no hay ninguna farmacia. Como vemos, entonces el verbo hay lo utilizamos para expresar o preguntar la existencia de un lugar, un objeto o una persona de la que no sabemos nada. Sin embargo, por otro lado, el verbo estar lo utilizamos para preguntar por un lugar, una cosa, un objeto o una persona de la que sí sabemos su existencia. Sabemos que existe una farmacia en nuestro barrio, pero no sabemos exactamente dónde está. Por lo tanto, el verbo estar lo utilizamos para preguntar la localización. Es decir, yo sé que en mi barrio o en mi ciudad hay una farmacia, pero no sé exactamente dónde está ubicada, localizada.
Entonces la pregunta que yo le voy a hacer a este señor de la calle va a ser distinta. No va a ser ¿hay una farmacia? Porque ya sé que hay una farmacia, sino que le voy a preguntar ¿dónde está la farmacia? ¿Dónde está la farmacia? Y este señor nos va a responder indicándonos la localización de esa farmacia. Por ejemplo, la farmacia está al lado del supermercado. Como sé que puede ser un poco confuso, voy a daros un truquito para que podáis diferenciarlos sin ningún problema. Vamos a analizar estas dos oraciones. Hay un bar al lado del hospital. El bar está al lado del hospital. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos oraciones? El artículo. El artículo nos va a ayudar a saber qué verbo utilizar en cada expresión. Si os fijáis, en la primera oración hay un bar al lado del hospital. Estamos utilizando un o una. Es decir, estamos utilizando un artículo indefinido. Sin embargo, en la otra oración, el bar está al lado del hospital, estamos utilizando un artículo definido. Por tanto, cuando tengamos el artículo indefinido, un, una, o cuando no tengamos nada, utilizaremos el verbo hay. Por ejemplo, hay un bar al lado del hospital. O si fuera bares, hay bares sin ningún tipo de artículo, hay bares al lado del hospital. Sin embargo, cuando tenemos el artículo definido, el bar está al lado del hospital. Esta siempre va a pedir un artículo definido, porque ya conocemos la existencia del lugar por el que estamos preguntando. Por tanto, el verbo pide que definamos ese lugar o esa persona de la que decimos la localización. Estar va a ir siempre con el, la, los, las, y haber va a ir siempre con un, una o con nada. Es decir, cuando utilicemos el plural, hay bares, no tenemos por qué utilizar el artículo indefinido. Entonces, vamos a revisar las principales diferencias entre el verbo haber y el verbo estar. El verbo haber indica existencia y además va a ir acompañado de el artículo indefinido, un, una en singular o nada en plural. También puedes indicar el número de cosas que hay. Por ejemplo, hay 2 bares o hay 3 bares, pero nunca se podrá decir hay el bar al lado del hospital. Eso es completamente incorrecto. El verbo estar, sin embargo, indica la localización y va a pedir un artículo definido. El, la, los, las. Por ejemplo, los bares están al lado del hospital. Bueno, espero que os haya sido de utilidad este vídeo, que hayáis comprendido más o menos cómo funciona la diferencia entre el verbo haber y el verbo estar. Y para ver que lo habéis comprendido, os animo a que escribáis en los comentarios 2 frases. Una utilizando el verbo haber y otra utilizando el verbo estar. Y vamos a ver si lo habéis comprendido bien. Así que nada, esto es todo por hoy. Por favor, darle a like, no os olvidéis de suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.